A ver, vamos a desempacar esto. Porque, digo, normalmente cuando pensamos en una competencia deportiva, imaginamos un entorno muy estructurado, ¿no? Claro, un silbatazo inicial, la cancha pintada. Exacto. Reglas absolutamente claras, árbitros observando cada movimiento, y pues al final del día la expectativa es que los rivales se den la mano. Que haya deportivismo, sí. Sí, pero a ver, ¿qué pasa cuando quitamos los frenos de esa ecuación? O sea, ¿qué sucede cuando las reglas se vuelven simples sugerencias de convivencia y la autoridad, pues, desaparece por completo del panorama? Se vuelve un caos, básicamente. Totalmente. Y por eso en esta inmersión profunda no vamos a hablar de marcas mundiales de atletismo ni de la nobleza de las medallas olímpicas. Vamos a analizar cómo la competencia humana puede transformarse, en cuestión de segundos, en un caos absoluto. Y es un tema fascinante. Lo es. La fuente que vamos a desglosar hoy es un video de análisis bastante minucioso del canal de YouTube Proyecto TV. Este material examina un altercado reciente y, la verdad, muy explosivo en el reality show Exatlón México. Sí, un evento que dio mucho de qué hablar. Exacto. Y para quienes buscan aprender de este caso, el objetivo aquí no es sumergirnos en los chismes de la televisión. La misión es extraer lecciones reales sobre la psicología del comportamiento competitivo, los mecanismos de la hipocresía humana y qué ocurre cuando las estructuras que nos contienen colapsan. Que es algo que aplica en muchos niveles de la sociedad. Definitivamente. Y por supuesto, vamos a hacer esto manteniendo una postura estrictamente imparcial, sin tomar partido por el equipo rojo ni por el equipo azul. Nos vamos a basar únicamente en los hechos documentados por la fuente. Y fíjate que el ángulo sociológico de este evento es lo que realmente atrapa, porque lo que estamos viendo en pantalla no es simplemente un programa de entretenimiento de domingo. Es el colapso de las normas sociales en tiempo real. Sí, en vivo y a todo color. Exactamente. Estamos presenciando un experimento sobre cómo interactúan individuos bajo niveles crónicos de presión, desgaste físico, justo en el momento en que perciben que la estructura de autoridad ya no los va a castigar. O sea, se dan cuenta de que pueden hacer lo que quieran. Totalmente. Es un microcosmos perfecto de lo que sucede en cualquier comunidad, desde una oficina corporativa hasta una junta de vecinos, cuando los límites de contención fallan. Híjole, las juntas de vecinos pueden ser peores, ¿eh? No, bueno, ni me digas. Pero para entender el nivel de hostilidad que se desató aquí, hay que mirar los engranajes detrás de la frustración. Entonces, entremos directamente al detonante físico de toda esta situación. Porque para entender la magnitud de la explosión, necesitamos revisar el contexto de los involucrados en la chispa inicial, ¿no? Sí, el contexto lo es todo. El análisis de Proyecto TV nos sitúa el 5 de noviembre durante un duelo en el circuito que se conoce como la Batalla Colosal. Y tenemos frente a frente a dos competidores con perfiles muy particulares. Muy distintos entre sí. Exacto. Por un lado está Villaluz, del equipo rojo. El video lo describe como un competidor que, quizá no es el más veloz en la pista de obstáculos, pero que tiene una precisión quirúrgica en los tiros finales. Ajá, una frialdad para definir. Sí, de hecho, la fuente traza una comparación con otro competidor histórico, Pato Araujo, en este sentido de saber resolver cuando el cronómetro aprieta, cuando hay presión. Y el contraste ahí es lo que genera la fricción, porque del otro lado tenemos a Alejandro del equipo azul. Y el desglose de la fuente es bastante incisivo al describir su perfil en esta temporada. Sí, dicen que es de mucho ruido y pocos puntos. Exactamente esa es la frase. En términos de comportamiento competitivo, estamos hablando de un individuo que ha invertido mucha energía en la provocación verbal, en construir una imagen intimidante frente a los demás. Como inflarse, ¿no? Ajá, pero que al llegar a la línea de tiro no logra materializar esa narrativa en el marcador. Y psicológicamente, esa brecha gigantesca entre la expectativa que uno mismo genera frente a su grupo y la cruda realidad de la derrota constante, es gasolina pura. Es el combustible más puro para la frustración severa, sí. Y ese caldo de cultivo nos lleva al momento crítico de la carrera. Haz de cuenta, llegan Villaluz y Alejandro a la zona de tiro. Villaluz acierta, gana el punto para el equipo rojo y, pues como es natural en cualquier deporte, comienza la celebración eufórica de su grupo. Lo normal, celebran la victoria. Claro. Pero Alejandro, rebasado por esa frustración de la que hablamos, agarra uno de los aros de la competencia y lo lanza contra el suelo. Y aquí el video hace mucho énfasis en un detalle vital.
que no iba dirigido a nadie. Exacto, el lanzamiento no va dirigido a nadie. No hay un objetivo humano. O sea, no hay malicia premeditada de agredir a otro jugador. Es un simple arranque de coraje contra el suelo. Un berrinche, por así decirlo. Sí, un berrinche. Sin embargo, pues la física hace lo suyo. El aro rebota y por pura casualidad, cae cerca de los pies de Ed, un integrante del equipo rojo que iba corriendo a abrazar a Villaluz. Y ahí el infierno se desata. Ahí es donde explota todo. Sí, porque Humberto, otro competidor del equipo rojo, pierde los estribos a un nivel verdaderamente alarmante. O sea, se enciende y empieza a lanzar una ráfaga incontrolable de groserías e insultos a gritos contra el equipo azul. Apuntando directamente a Alejandro, además. Directamente. Y el nivel de agresividad es tal que Ernesto, un jugador azul, tiene que meterse físicamente para exigir que dejen de gritarles. Es una sobrereacción tremenda. Brutal, sí. Digo, para ponerlo en perspectiva cotidiana para quienes nos escuchan, imaginemos a un conductor en medio de una avenida muy congestionada, ¿no? El coche de adelante frena un poco brusco, ni siquiera hay contacto, solo ves las luces rojas de freno. Ajá, el típico susto de tráfico. Exacto. Y en lugar de que el conductor de atrás simplemente toque el claxon o, no sé, respire profundo, se baja del vehículo, patea la puerta del otro coche y empieza a gritar insultos a todo pulmón en medio de la calle. Es una locura. Es que ese arro rebotando claramente no fue un ataque. Fue la válvula de escape de una olla a presión que ya estaba al límite. Y fíjate, esa analogía del tráfico ilustra perfectamente un fenómeno neurológico muy específico, que ocurre en la mente humana bajo estrés severo. En psicología del comportamiento, a esto se le conoce como el sesgo de atribución hostil. Sesgo de atribución hostil. A ver, cuéntame de eso. Mira, hay que entender la mecánica del cerebro en estos entornos. Cuando un individuo o un grupo acumula altos niveles de estrés, fatiga, animosidad hacia un rival, el cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina. Estás en modo de supervivencia. Exacto. Y biológicamente, la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la lógica, la racionalidad y el análisis de contexto, pierde protagonismo. Se apaga, digamos. ¡Wow! Ok. Y en su lugar, la amígdala, que es nuestra alarma de detección de amenazas, toma el control absoluto. Por lo tanto, un acto neutral o accidental, como un aro rebotando por obra de la gravedad, ya no se procesa como un simple rebote. Exactamente. El cerebro, que ya está predispuesto al conflicto, lo reinterpreta en milisegundos como un proyectil, como una agresión calculada. O sea, alucinan un ataque. De cierta forma, sí. Evolutivamente esto tenía mucho sentido. En la naturaleza, asumir que un ruido en los arbustos es un depredador te salva la vida. Asumir que es el viento, pues te puede matar. Claro, más vale prevenir. Sí, pero en la pista de hexatlón, Humberto no está evaluando un accidente. Está reaccionando ante un depredador imaginario construido por su propia tensión acumulada. A ver, espera. Entiendo la biología evolutiva del asunto. Y la verdad, suena fascinante cómo la amígdala secuestra el pensamiento lógico. Pero, ¿no estamos justificando un poco de más esta actitud? ¿En qué sentido? Pues que al final del día son adultos profesionales en un juego televisado, ¿no? O sea, no están sobreviviendo en la jungla. ¿De verdad un simple aro rebotando provoca que alguien pierda el control social a ese grado de violencia verbal? Entiendo tu punto. Es que me cuesta creer que la mente no tenga un freno de mano para decir, oye, tranquilo, es un pedazo de plástico en un set de grabación. Y es un cuestionamiento muy válido. Ahí es donde radica la diferencia entre un entorno abierto y un ecosistema cerrado de aislamiento. El aislamiento prolongado y la competencia de suma cero, donde para que yo gane tú tienes que perder obligatoriamente, pues distorsionan las convenciones sociales. Ya veo. O sea, no es una justificación del comportamiento, es la explicación del mecanismo. Y fíjate, lo que confirma que la corteza prefrontal de Humberto no estaba funcionando racionalmente en ese momento es, irónicamente, la forma en que intentó defenderse segundos después. Ah, claro, las excusas que puso. Sí, porque cuando la gente actúa bajo el secuestro de la amígdala, una vez que pasa la explosión inicial, el cerebro intenta desesperadamente racionalizar el exabrupto para no quedar como el villano de la historia. Y vaya que intentó racionalizarlo, construyendo un argumento que la verdad roza en lo absurdo. Sí, fue bastante extremo.
Es que el desglose de Proyecto TV documenta cómo Humberto, lejos de calmarse y aceptar que exageró, reclama airadamente que lanzar objetos es un peligro inminente para la seguridad del equipo que va pasando. Se escuda en la seguridad. Exacto, y para darle peso dramático a su furia, desentierra un fantasma del pasado. Saca a relucir un trauma de la temporada anterior del programa, mencionando un incidente donde Evely, del equipo azul, golpeó accidentalmente a Paulette, del equipo rojo. Ah, sí, cuando le rompió la nariz. Y se mero. Y el video menciona que aquel accidente fue tan aparatoso que incluso desató teorías de conspiración entre los fanáticos, afirmando que había sido un golpe a propósito. Claro, la gente empieza a inventar cosas. ¿Sí? Entonces Humberto utiliza esa memoria dolorosa, se envuelve en la bandera de la seguridad integral de los atletas y usa eso como permiso moral para gritar obscenidades. Y aquí entramos al territorio de la disonancia cognitiva y la hipocresía táctica. O sea, la mente protege el ego creando narrativas donde uno siempre tiene la razón moral. Yo soy el bueno, tú eres el malo. Exacto. Humberto utiliza el accidente de Paulette como un escudo ético. Pero al contrastar este discurso protector con las acciones cotidianas del propio Humberto y su equipo, la narrativa se hace pedazos. Se cae a pedazos por completo. Sí, porque el video expone una doble moral monumental al señalar una práctica muy arraigada. Una práctica que, por cierto, raya en lo ridículo. Porque según la recopilación de imágenes de la fuente, tanto Humberto como integrantes del equipo contrario, y específicamente mencionan al Mono Coke, tienen la pésima costumbre de que, al ganar un punto, agarran los objetos del circuito y los lanzan agresivamente hacia la zona de tiro del equipo rival. Sí, invaden el espacio del otro. Y no lo hacen por un arranque de frustración por perder, lo hacen deliberadamente tras ganar. Es un mensaje físico de burla. Es una provocación directa. Totalmente. Es pararse en la línea y decir, ya terminé con mis blancos, ahora voy a destruir los tuyos para demostrar superioridad. Una muestra de poder. Sí, o sea, usar el argumento del bienestar y la seguridad física, recordando una nariz rota, para darte permiso de agredir verbalmente, mientras tú mismo te dedicas a invadir el espacio del rival tirando objetos a la altura de sus cabezas. Es el nivel más alto de, haz lo que digo, no lo que hago. Y si analizamos la estructura de estas interacciones, el problema va mucho más allá de un doble estándar deportivo. El análisis describe otras actitudes normalizadas, como las celebraciones donde un competidor simula ponerle una correa a un perro y pasearlo frente a los rivales derrotados. ¡Wow! Eso ya es otro nivel. Y esto requiere una distinción técnica importante. Hay una diferencia abismal entre la celebración y la violencia psicológica. A ver, explícame eso. En cualquier deporte sano, la celebración exalta el mérito propio, o sea, busca elevar al individuo que logró la hazaña. Claro, gritas de alegría por ti. Oponente. Es humillar por humillar. Sí, es humillación sistemática disfrazada de folclore deportivo. Y la hipocresía táctica radica en que el cerebro del competidor fragmenta la realidad. Cuando ellos tiran objetos y humillan, lo clasifican como parte del show y la pasión. Ah, pero si es del otro lado. Exacto, pero cuando un aro del rival rebota cerca por accidente, lo clasifican como un atentado contra la seguridad. Pero a ver, si todos en la pista ven esta incongruencia, si el propio Alejandro, según narra el video, se acercó inmediatamente a disculparse y aclarar que el aro rebotó sin intención. Que sí lo hizo según las fuentes. Sí, entonces, ¿por qué el enojo de Humberto continuó? Digo, si yo estoy en una oficina o en un taller y tengo una explosión de ira de este nivel y mi compañero me dice, oye, fue un accidente, discúlpame, la tensión baja, ¿no? Debería bajar, lógicamente. Pero aquí parece que Humberto no buscaba una resolución o una disculpa. Estaba buscando activamente la confrontación. Quería pelear. Sí. Y eso me lleva a la pregunta que realmente no me deja de dar vueltas en la cabeza. Si los jugadores están tan cegados por esta hostilidad, si ya perdieron la brújula entre lo que es un festejo y lo que es humillación pura. ¿Dónde están los árbitros? Exactamente. ¿Dónde diablos están los árbitros? O sea, ¿quién es el adulto en la habitación? Y esa es la interrogante fundamental que plantea el material de Proyecto TV. O sea, la conclusión central del análisis no es determinar si el equipo rojo o el azul tienen la razón moral en esta pelea en particular. No es de bandos. No. La conclusión es que la verdadera raíz del caos apunta hacia arriba, hacia la producción y hacia un vacío absoluto de autoridad. Nadie lleva el control.
Nadie. Para la teoría del comportamiento organizacional, cualquier comunidad colapsa cuando el liderazgo abdica de sus responsabilidades de moderación. El video menciona explícitamente a la figura de mayor autoridad en pantalla, el conductor Antonio Rosic. Sí, claro, la voz del programa. Ajá, pues durante todo este intercambio de gritos, groserías y amenazas casi físicas, esa figura de autoridad brilla por su ausencia total. No interviene para nada. Nada. No hay un momento donde el juego se detenga, alguien se pare en el centro y declare que las faltas de respeto tienen un límite. Y el contraste que hace La Fuente para probar este punto es brillante, la verdad. Ponen sobre la mesa otro reality show de formato similar, Survivor, y mencionan a su conductor, conocido como Warrior. Sí, que es otro estilo de conducción. Muy diferente. El análisis detalla cómo en ese otro programa, ante el menor asomo de violencia verbal o física que cruzara la línea, el conductor intervenía físicamente, detenía la competencia, calmaba los ánimos y, lo más importante, aplicaba sanciones reales. Había consecuencias. Exacto. Se te pasabas de la raya, había una consecuencia. En Hexatlón la narrativa expone que no existe el castigo de, por ejemplo, suspender a un jugador y dejar a su equipo en desventaja por mala conducta. Simplemente los dejan ser. Sí, todo el tiempo se respira una atmósfera de que el ambiente está a milímetros de terminar en una pelea a golpes, sin ley y sin orden. Y aquí quiero lanzar una teoría un poco más cínica. A ver qué piensas. A ver, dime. Viendo esta falta de intervención, ¿es incompetencia pura de los productores o estamos presenciando un guión invisible muy bien ejecutado? Ah, qué buena pregunta. Porque en el ecosistema de la televisión, dejar que las personas se falten al respeto, que las ollas de presión exploten y que la hipocresía vuele por los aires no es un error de logística. Es la maquinaria que genera clips virales. Totalmente de acuerdo. Si aplicamos el análisis de sistemas a la producción de telerrealidad, tu teoría del guión invisible es la explicación más robusta, estoy segura. ¿Verdad que sí tiene sentido? Muchísimo. Estamos hablando del diseño intencional de ecosistemas no regulados, un fenómeno que se estudia bajo el concepto de mercantilización de la toxicidad. ¿Mercantilización de la toxicidad? Suena fuerte. Lo es. Cuando una figura de autoridad existe en el organigrama, pero decide ser pasiva frente a la transgresión de normas básicas de convivencia, están dando un mensaje muy claro a los participantes. Les dice, síganle, no pasa nada. Exacto. Las reglas sin consecuencias tangibles dejan de ser reglas, se convierten en meras sugerencias decorativas. Y el principio básico de la sociología de grupos nos advierte que, cuando las reglas son opcionales, la ley que emerge y prevalece de forma natural es la ley del más fuerte. O en estos formatos, la del más ruidoso y agresivo. Exactamente. La falta de límites aplicados incentiva el mal comportamiento, porque el individuo aprende, a través del condicionamiento operante, que la agresividad no tiene un costo negativo, sino que a menudo es premiada con más tiempo de pantalla. ¿Y fama? Es literalmente una versión moderna y televisada de la novela El Señor de las Moscas. Qué buena analogía, sí. O sea, si dejas a un grupo aislado en una isla, o en este caso las playas de República Dominicana, y retiras la figura de autoridad que impone el orden civilizado, las convenciones sociales se desmoronan a una velocidad aterradora. ¿En cuestión de días u horas? Sí, los individuos comienzan a crear sus propias leyes basadas en la intimidación, el tribalismo y la venganza. Y recapitulando el viaje que hemos hecho con esta fuente hoy, vimos exactamente eso, ¿no? Paso a paso. Comenzamos con un estímulo menor, un competidor frustrado por su propio bajo rendimiento que azota un aro de plástico. El detonante. Vimos cómo ese rebote accidental encendió una amígdala secuestrada por el estrés, desatando una reacción en cadena. Desempacamos la disonancia cognitiva de quienes usan accidentes pasados para justificar su agresividad presente, mientras paralelamente humillan a sus rivales paseándolos como perros. Una locura total. ¿Sí? Y llegamos a la cima de la pirámide, para descubrir que esta enfermedad del comportamiento no nace de un solo individuo, sino del vacío sistémico de un formato que lucra con la ausencia de frenos. Y fíjate que la síntesis de los eventos nos deja una radiografía muy clara de la degradación grupal. Y la relevancia de entender estos mecanismos va mucho más allá del análisis de la cultura pop para la audiencia. Claro, esto aplica en la vida real. Sí, quienes observan estos patrones pueden aplicarlos para diagnosticar sus propios entornos. Un ambiente laboral donde el liderazgo superior voltea hacia otro lado cuando hay acoso disfrazado de bromas de oficina. Uy, clásico. O los foros digitales donde los moderadores desaparecen y permiten la agresión sistemática.
Operan bajo las mismas reglas de decaimiento que vimos en este duelo. Tienes toda la razón. La ausencia de un liderazgo ético, firme e interventor es el catalizador que permite que la naturaleza humana saque su versión más tribal. Mantener las barreras del respeto requiere esfuerzo constante, ¿eh? Destruirlas solo requiere que la autoridad cierre los ojos. Es una lección tremenda sobre cómo el caos no siempre es una explosión espontánea. A veces es simplemente el resultado predecible de quitar las barreras de contención. Exacto. Nos recuerda por qué el tejido social requiere que alguien, en algún punto, tenga el valor de sonar el silbato y marcar una falta. Y para cerrar este recorrido analítico, hay un concepto derivado de la filosofía de la vigilancia que, la verdad, vale la pena dejar sobre la mesa para la reflexión de quienes nos escuchan. A ver, échatelo. Mira, en el siglo XVIII, Jeremy Bentham diseñó el panóptico. Era una prisión donde los reclusos sabían que podían ser observados en cualquier momento, lo que teóricamente los obligaba a comportarse bien por pura paranoia. Claro, te sientas vigilado, te portas bien. Tradicionalmente asumimos que ser observados nos cohíbe y nos hace actuar de manera más civilizada. Pero al observar la hostilidad desatada en formatos con decenas de cámaras grabando cada respiración, Ajá. valdría la pena preguntarnos, ¿en la era de la telerrealidad moderna, las cámaras realmente fungen como ese vigilante que nos obliga a portarnos bien? ¿O al darnos la promesa de una audiencia masiva, actúan como el catalizador oscuro que revela quiénes somos realmente en cuanto el árbitro se da la vuelta? O sea, ¿nosotros somos la autoridad validando el caos al verlos? Exactamente. ¡Wow! Vaya concepto para dejar resonando. El panóptico moderno que en lugar de vigilar incentiva el fuego. Una perspectiva que definitivamente cambia la forma en que consumimos cualquier tipo de competencia transmitida. Sin duda te deja pensando. Totalmente. Pues con esa idea flotando cerramos esta inmersión. Gracias por sumergirse con nosotros en las profundidades del comportamiento humano. Sigan cuestionando las dinámicas de sus propios entornos y no olviden identificar dónde están sus propios límites antes de que alguien más los cruce. Hasta la próxima.